Hola, muy buenas, soy yo, el profesor Ingeniero, os lo traigo ya aquí adelantado y escrito. Bueno, tenemos ahí un circuito del cual vamos a calcular su equivalente Norton, ¿vale? Me dan este circuito con sus dos fuentes ideales, tal, pascual. Me piden que calcule su equivalente Norton respecto a los terminales A y B y que una vez lo tenga, calcule qué intensidad circula por esta resistencia de 20 ohmios y qué caída de tensión hay entre sus bornes, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar que sepáis que ya resolví este ejercicio igual, pero calculando su equivalente Thevenin, ¿vale? Lo engancharé aquí en la parte superior del vídeo. Y que sepáis que ya he hecho un vídeo de teoría de equivalente Norton, que lo engancharé aquí, donde explico qué es un equivalente Norton, cómo se obtiene y cómo se reproduce en cautividad, ¿vale? Entonces, bueno, procederemos a calcular lo que nos piden. En primer lugar, bueno, ya lo expliqué en el vídeo de teoría, sabéis que el equivalente Norton es una fuente ideal de intensidad que se puede sustituir por todo ese circuito, se enchufa a los mismos terminales, en este caso a A y B, y por esa resistencia que conectemos a A y B o ese circuito externo que conectemos ahí, va a circular la misma intensidad y la misma tensión que si estuviese conectado a todo este circuito de aquí. Es decir, es un circuito equivalente. Pues un circuito equivalente siempre tiene una fuente real de intensidad equivalente. Entonces, como muy bien expliqué ya en el vídeo de teoría, en primer lugar vamos a calcular esta intensidad I sub CC, ¿vale? Que va a ser la intensidad que circula por los terminales a cortocircuito. Pues entonces, muy rápidamente me vuelvo a dibujar aquí el circuito, pero en los terminales AB, en vez de dejar la resistencia, hago un cortocircuito, es decir, le pongo cable y el resto del circuito lo dibujo igual, ¿vale? Todo con los mismos valores, 5 voltios, 30 ohmios, 12 ohmios, 8 ohmios y bueno, poco a poco se va cogiendo práctica haciendo esto. Parece un coñazo de dibujar y lo es, pero se le va cogiendo la práctica, ¿vale? Entonces, si os fijáis, he dibujado el circuito igual, pero he cortocircuitado los terminales A y B. Y la intensidad que caiga por aquí va a ser I sub CC, va a ser la de nuestro equivalente Norton, ¿vale? Es así de sencillo, no hay más vuelta de hoja. Vale. Entonces, ¿cómo calculamos esta intensidad? Pues a mí se me ocurre analizarlo por mallas. Os colgaré aquí un vídeo también arriba de cómo se analiza por mallas. He hecho muchos ejercicios ya, ¿vale? Pues si no lo sabéis, esto lo voy a llamar I sub A, I sub B, I sub C. Lo voy a analizar por mallas porque hay 3 mallas y me parece bastante conveniente. Esta va a ser la malla A, esta la B y esta la C. Entonces me hago la matriz de mallas A, B, C, A, B, C. Bueno, lo voy a explicar aquí un poquito por encima, ¿vale? En su momento ya lo expliqué muy bien. Repito, en mis ejercicios de mallas, esto está muy bien explicado. Pero vamos, primero me voy a la malla A y pongo todas las resistencias que están tocando la malla A, pues solamente la de 30. Entonces aquí A con A, ¿veis? Pongo 30. Después en A con B, pues pongo las de A que tocan con B. En este cable no hay ninguna, pues pongo 0. Y en A con C ocurre lo mismo, no hay ninguna que toque. Después me voy a B, B con A. ¿Hay alguna resistencia de B que toque con A? No, entonces pongo 0. ¿Hay alguna de B que toque con B? Sí, pues 12 y 8. Pues pongo 12 más 8. ¿Y hay alguna de B que toque con C? Sí, 8. Pues lo pongo, pero con signo negativo, ¿vale? Cuando es de una malla con la al lado, se pone con signo negativo. Y cuando es de una malla consigo misma, se pone con signo positivo. Después de C con A, no hay ninguna, está muy lejos, pongo un 0. De C con B, sí, está 8. Lo pongo, pero con signo negativo, porque son contiguas, ¿entendéis? Y de C con C, pues sí, 8 y 15, pues lo sumo. 15 más 8. ¿Vale? Esos son resistencias, lo multiplico por intensidades, por I sub A, I sub B, I sub C, y eso me tiene que dar igual a tensiones. ¿Qué tensiones? Pues en la malla A estamos yendo en este sentido, las agujas del reloj, esta tensión menos esta tensión tiene que ser igual a 0. Entonces, me está quedando, si os fijáis, 30 por I sub A, os lo voy a poner con esta, 30 por I sub A, estoy yendo en el sentido de las agujas del reloj, menos 5 voltios igual a 0. Entonces, 5 pasa al otro lado, positivo. Entonces, lo igual a 5. En esta malla, en la malla B, no hay ninguna fuente de tensión, por lo tanto, lo igual a 0. Y en la malla C,
me ocurre lo mismo, pero lo tengo que igualar a menos 9, porque me está quedando 8 por I sub c más 15 por I sub c, en el sentido de las agujas del reloj, más 9 igual a 0. Entonces el 9 pasa al otro lado negativamente, menos 9. Vale, pues simplemente tengo que resolver esta matriz. Pues fijaos, aquí tengo dos ceros en la primera fila, pues de aquí puedo poner que, ¿veis? Tengo dos ceros, pues 30 I sub a, 30 por I sub a tiene que ser igual a 5. Por lo tanto, I sub a será 5 entre 30. ¿Vale? Yo no sé si esto está bien hecho. Yo creo que sí. Sí. Lo que me da 0,167, ¿vale? 1667. Después puedo calcular de aquí I sub b, pues 12 y 8 son 20, entonces de aquí puedo sacar la ecuación 20 por I sub b menos 8 I sub c igual a 0, ¿vale? Y aquí debajo menos 8 I sub b más 23 I sub c es igual a menos 9. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo podéis resolver como os venga en gana, ¿vale? Como bien os apetezca. ¿Cómo lo voy a resolver yo? Pues lo voy a resolver simplemente multiplicando esta fila de aquí. Esta fila de aquí la voy a multiplicar por 20 partido de 8, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la de arriba me queda 20 I sub b menos 8 I sub c igual a 0, y la de abajo me queda multiplicada por 20 octavos, me queda menos 20 I sub b más 23 por 20 octavos I sub c igual a menos 9 por 20 partido de 8. Bueno, pues continuamos resolviendo. Voy a restar una fila menos la otra, voy a sumarlas, perdonad, la de arriba más la de abajo, 20 menos 20 me queda 0, ¿vale? Bueno, estoy sumando estrictamente esto más esto, como esto tiene signo negativo, 20 más menos 20 me queda 0. Después, menos 8 I sub c más 23 por 20 partido de 8 I sub c me queda menos 8 más 23 por 20 partido de 8 I sub c es igual a 0 menos 9 por 20 partido de 8. Entonces de aquí podréis despejar I sub c. I sub c me va a quedar, bueno, lo voy a hacer con la calculadora, a ver qué me sale. Va a ser este número de aquí, a ver que no estáis viendo nada. Va a ser este número de aquí dividido entre todo este número de aquí, ¿vale? Entonces es menos 9 por 20 partido de 8, eso dividido entre 23 por 20 partido de 8 menos 8, pues dividido entre eso. A ver qué número me queda. Me queda menos 0,4545, ¿vale? Pues eso me ha salido, y sub c es menos 0,4545 amperios, ¿vale? Y sub a también eran amperios. Pues de aquí, de esta de aquí, por ejemplo, de esta que estoy marcando ahora mismo, puedo despejar I sub b, la cual me va a quedar menos 0,1818 amperios, ¿vale? Entonces ya tengo las intensidades de malla. Bueno, pues yéndome otra vez a mi dibujito, a este de aquí, podéis ver que I sub c es esta de aquí, que va para abajo, pues es I sub a, que es la que viene por aquí para abajo, si os fijáis, I sub a, menos I sub b, que es la que viene por aquí para arriba, ¿veis? Pues entonces, I sub cc es I sub a menos I sub b, es decir, es... Yo no sé si se ve bien la imagen, ¿se ve bien? ¿Sí? Bueno, pues sigo. Es 0,1667 menos 0,1818.
ojito con los signos, es menos, menos, entonces me queda más, ¿vale? Entonces me queda 0,1667 más 0,1815. Me va a quedar 0,3485 amperios. 0,3485 amperios, ¿vale? Esto de aquí es I sub CC, es decir, ya tengo la primera parte de la respuesta. La fuente ideal de intensidad va a ser de valor 0,3485 amperios. Pero claro, para convertir en una fuente real de intensidad le tengo que conectar en paralelo esta admitancia, esta impedancia. Entonces, nada, simplemente tengo que calcular respecto a los terminales A y B la resistencia equivalente. ¿Cómo lo hacemos? Lo voy a hacer un poquito más rápido para darle un poco de caña y que no nos quedemos atrás. Me vuelvo a dibujar el circuito, ¿vale? Lo voy a dibujar de otra forma distinta para que quede más claro, pero os lo voy a explicar por qué lo dibujo así, ¿vale? La de 30 ohmios. Tenéis que saber que... lo expliqué en mi vídeo de teoría, miradoslo si no os lo habéis mirado. Es muy importante que sepáis que para calcular la resistencia equivalente tengo que pasivizar el circuito. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuentes ideales de tensión se convierten en cortocircuitos y las fuentes ideales de intensidad se convierten en circuito abierto. Es decir, fuentes ideales de tensión se convierten en cortocircuito. Fuentes ideales de intensidad se convierten en circuito abierto, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí había una fuente ideal de tensión, la convierto en cortocircuito. Continúo. Por aquí había una resistencia de 12 ohmios. Luego aquí había una de 15, creo recordar. 15 ohmios. Luego aquí había otra fuente de tensión, la convierto en un cortocircuito. ¿Vale? Como os he dicho. Aquí había una resistencia de 8 ohmios. Y luego aquí estaba, iba para abajo, A y B conectado a la resistencia de 20 ohmios. Pues simplemente voy a sacar los conectores hacia arriba para que se vea más claro, ¿vale? Podían estar hacia abajo y en medio de la resistencia, como lo pinté al principio, o ahora lo voy a sacar hacia afuera, ¿veis? Y voy a conectar aquí la resistencia de 20 ohmios. ¿Por qué? Para que se vea más claro lo que voy a hacer. Y esto es B y este es A, ¿veis? En vez de meterlo por dentro, lo he sacado fuera, es lo mismo, ¿vale? Al final son cables, que más da que esté por aquí que esté por fuera. Bueno, pues simplemente respecto a estos terminales tengo que calcular la resistencia equivalente. Bueno, pues si os fijáis, 15 y 8 ohmios están en paralelo. Entonces puedo calcular una resistencia, la voy a pintar en rojo, una resistencia equivalente de estas dos, que me va a quedar aquí, es esta roja, que se calcula, pues ya sabéis que 1 partido de R es 1 partido de 15 más 1 partido de 8. Pues de aquí puedo sacar R, que me va a quedar, lo voy a hacer yo con la calculadora, para no perder tanto tiempo en tantos cálculos, ya sabéis hacer esto además, me va a quedar 5,2174 ohmios, ¿vale? 5,2174 ohmios, ¿vale? Pues si os fijáis, esta resistencia que es la que me ha quedado, que es la roja, me queda en serie con esta de 12 ohmios, claro, al final me está quedando esto. La de 12 ohmios está aquí y aquí ya viene la que acabo de calcular, que es R. Pues simplemente están en serie, pues la sumo. Entonces, R2 la voy a llamar, pues es la suma de estas dos, 12 más 5,2174, me queda 17,2174 ohmios, ¿vale? Que es en serie con la de 12. Entonces al final me está quedando este circuitillo de aquí. Me está quedando aquí la resistencia de 30 ohmios, ¿vale? La he movido un poco, en vez de ponerlo en la horizontal lo pongo en la vertical, da igual. De aquí sale A y B, tal, con su resistencia. Y aquí me ha quedado una de 17,2174. Entonces, este es A y este es B. La resistencia de 20 ohmios me da igual para este cálculo, porque claro, a mí me están pidiendo la resistencia equivalente respecto a A y B. Por lo tanto, es respecto al circuito interno. Esa resistencia de 20 ohmios es una resistencia externa que yo le voy a conectar a mi circuito, que podría ser de 20, podría ser de 50 o podría ser una bobina si quiero. Entonces, la resistencia equivalente respecto al circuito interno, que es el que he dejado aquí como un cuadrado, pues estas dos están en paralelo, claro, porque de por medio hay cables. Pues simplemente me hago el paralelo, que es
1 partido de la resistencia equivalente es 1 partido de 17, tal, más 1 partido de 30. Pues de aquí puedo sacar la resistencia equivalente, que me va a quedar 10,9392. ¿Vale? Y esto es la resistencia equivalente o impedancia equivalente, Z sub EC. Si quisiese calcular la admitancia equivalente, Y sub EC, ya sabéis que es 1 partido de la impedancia. Pues es hacer 1 entre esto. Entonces, finalmente, y para casi ya concluir, porque luego os voy a enseñar otro método para calcular este equivalente mucho más rápido, ¿vale? Que hay otro método. Para ya casi concluir, bueno, pues simplemente tenemos aquí nuestra fuente de intensidad y sub CC, que ya la hemos calculado antes, es de 0,3485 amperios y va a estar conectada, claro, es una fuente ideal, pues para que sea real tiene que estar conectada a una, ¿qué queréis que ponga? ¿Impedancia o admitancia? Pues si pongo impedancia, pongo la Z, si pongo admitancia, pongo la Y. Me da igual cuál poner porque ya sabéis que la impedancia es 1 partido de la admitancia. Venga, pues voy a poner, por ejemplo, la impedancia, que me gusta a mí más. 10,9392. Pues lo dejo 10,9392 ohmios. ¿Vale? Si fuese admitancia sería 1 partido de ohmios, ojo. Y aquí estaría mi terminal A y mi terminal B. Y esta fuente real de intensidad que he calculado es exactamente igual de cara al exterior, a un circuito externo que podamos conectar, que el circuito original que me dieron. De hecho, si yo ahora le conecto aquí una resistencia de 20 ohmios, como la que me piden, entonces puedo calcular qué intensidad le va a circular por ella y qué caída de tensión. ¿Cómo? Pues me hago el equivalente de estas dos, va a ser un paralelo, me va a quedar así. Me va a quedar un equivalente, ¿vale? Pues ya sabéis que este equivalente se calcula como 1 entre esta, es decir, 1 entre 20, más 1 entre esta, 10,9392, y hacemos la inversa de eso, y me sale 7,0714. Es decir, esta resistencia equivalente es de 7,0714 ohmios. ¿Vale? Pues, ¿qué sacamos de aquí en claro? Sabemos que la intensidad es I sub CC, que es 0,3485 amperios. Por tanto, la caída de tensión que hay aquí, con la ley de Ohm, U es igual a R por I, pues la calculo, me va a salir 2,46 voltios. Y si os fijáis, este es el mismo resultado que me salió en el otro ejercicio, os voy a enganchar aquí, cuando lo hice con el equivalente Thevenin. Claro, al final el equivalente Norton y el equivalente Thevenin son similares. Y si ya tengo esta caída de tensión, que son 2,46 voltios, aquí, claro, en paralelo son iguales por la segunda ley de Kirchhoff, puedo calcular qué intensidad circula por aquí, con la ley de Ohm. Y es igual a U entre R, pues divido esos 2,46 entre los 20 y me da 0,1232. 0,1232 amperios, exactamente el mismo resultado que me salió cuando lo hice con el equivalente Thevenin. Claro, porque son lo mismo. Entonces, aquí es donde viene el truquito. ¿Cómo podíamos haber calculado este equivalente sin hacer todo este super chocho de operaciones y de matrices? Pues si ya teníamos el equivalente Thevenin, que lo calculamos en el ejercicio anterior, para no tener que hacerlo dos veces, pues si ya has calculado el equivalente Thevenin, que de hecho era este de aquí, era una fuente de tensión de 3,812 voltios, bueno, estos son 3,812 voltios, conectado a la resistencia de 10,9392 ohmios, ¿vale? Esto era el equivalente Thevenin, pues sabemos que la tensión de Thevenin, U sub 0, que es esta de aquí, es igual a la impedancia equivalente, que es 10,9392, por la intensidad del Norton. Pues de aquí podríamos haber sacado la intensidad del Norton, que de hecho lo comprobamos, pues es U sub 0 entre Z sub EC, es decir, 3,812 entre 10,9392. ¿A que no adivináis qué va a salir este resultado? 3,812 entre
A ver, 3,812 entre 10,9392. ¡Hala! 0,3485. ¿Y eso qué es? 0,3485 amperios. Fijaos, era la intensidad del Norton, claro. Si tenemos el Thevenin podemos calcular el Norton. Si tenemos el Norton podemos calcular el Thevenin. No hace falta que nos hagamos estas operaciones para calcular el Thevenin y luego otra vez para calcular el Norton, ¿vale? Bueno, espero que os haya ayudado y que lo tengáis ahora un poquito más claro, ¿vale? Muchos saludos y muchos besos. Chao.